Vamos a hablar de la situación económica con David Miazo, economista jefe de FADA. ¿Qué tal, David? Buen mediodía. Marcos, un gusto estar conversando contigo. Igualmente, David. Bueno, vamos a hablar primero de la cosecha, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Qué puede...? Parece que no va a ser récord, como en algún momento se previó, pero sí que va a ser una buena cosecha. Como contrapartida, los precios internacionales no están siendo tan buenos, ¿no? Exacto, tal cual lo que estás mencionando. Inicialmente estábamos esperando una muy buena cosecha del mano de las lluvias que habían empezado a llegar en el último trimestre del año. Sin embargo, esta mini sequía que tuvimos ahora durante el verano, sumado a la ola de calor de las semanas previas, hizo caer las proyecciones, las estimaciones de cosecha en varias zonas del país de la mano de menores rindes esperados. Entonces, tendríamos sí mayor volumen que el año pasado, que fue un año muy complejo por la sequía que atravesó todo el país, pero no un volumen tan alto como el que se estaba esperando. Con mayor impacto en algunos maíces de primera y algunos cultivos que tenían mayor grado de desarrollo. Esto no sería tan negativo si no fuera por el contexto de precios internacionales que vos acabas de mencionar. Hemos tenido unos 2 meses de bajas casi permanentes de precios de la mano de una oferta de granos a nivel internacional bastante holgada, con mucha oferta también de Brasil, mejores en las perspectivas de la oferta respecto al año pasado de Argentina, algo de consumo débil con una China que no termina de repuntar, lo que ha conjugado en que tengamos precios, los peores precios de los últimos 4 años, digamos. Ujú. Volvimos a la situación 2019-2020 previa a la pandemia en el esquema de precios, y eso va a hacer que no tengamos el ingreso de dólares que eventualmente se preveía. Nosotros estábamos previendo en algún punto entre los 50 y 50 mil millones de dólares de todas las cadenas agropecuarias, no solamente granos, y ahora probablemente estemos en algún punto entre los 45 y los 50 mil millones de dólares, lo cual serían unos 10 mil millones de dólares adicionales respecto al año pasado, pero cerca de unos 15 mil millones de dólares menos que los de 2022. Claro. David, ¿y cómo ves el esquema general del gobierno, el esquema económico general, que por un lado el gobierno muestra números positivos, como haber tenido superávit incluso financiero durante enero, el tema del dólar, por ejemplo, que ha estado yendo a la baja, pero por otro lado tenemos elementos muy tensionantes como, por ejemplo, la fuerte inflación, que en alimentos no ha cedido mucho, y por el otro lado, el desafío social, David, que es lo que decíamos recién, por ejemplo, los jubilados, el nivel del salario real, que ha tenido una pérdida vertiginosa y que pone al salario en el peor nivel de los últimos 30 años, ¿no? Tal cual lo que estás mencionando. Lo primero, reconocer la situación económica que recibió el gobierno, que realmente era muy apremiante, con una gran emisión de pesos, un gran déficit público el año pasado, que nos dejaba casi al borde de un esquema hiperinflacionario, con reservas netas negativas por parte del Banco Central. Entonces, realmente una situación macro muy vulnerable. Que de ese lado han venido esas primeras buenas noticias que vos decías. El frente fiscal, monetario y cambiario, que era lo que estaba más cerca de la explosión, fueron las primeras cosas que se han ido arreglando. Está bien que desde el frente fiscal fue casi una excepción lo de enero. Hay muchas dudas respecto a que esto sea sostenible en el Claro. tiempo. Ahora, dado que hubo mucho efecto licuación, mucho efecto de evaluación, a medida que eso se vaya pasando, tenderá a normalizarse y no te digo volver a déficit, no, probablemente sí, volver a un déficit relativamente bajo estos próximos meses a medida que se normalice esa situación, porque fue una situación un poquito excepcional. Difícilmente tengamos ese número, por ejemplo, para todo el primer semestre. Pero sí es positivo, se ha logrado avanzar mucho en el saneamiento del Banco Central, reducir la totalidad de la emisión monetaria para financiar al Tesoro Nacional. De hecho, con algunas colocaciones de deuda del Tesoro han podido pasarle pesos al Banco Central, básicamente para tratar de disminuir la cantidad de pesos. Eso ha sido positivo. Eso es lo que ha ido leyendo también
el dólar financiero. Tenemos, vos calculás, en noviembre alcanzamos un dólar en 1.200 pesos y hoy estamos abajo de los 1.100 con un 70% de inflación al medio, ¿no? Entonces, realmente esos son los datos positivos. Y como vos estás diciendo, los datos negativos es que todo el impacto de la inflación ha pegado sobre ingresos que ya estaban muy deteriorados. Porque, claro. Ya en noviembre los salarios habían perdido en los últimos 5 años casi el 30% del poder adquisitivo. Y de ahí se acumuló la pérdida adicional. O sea que ya estábamos con niveles extremadamente bajos de ingresos y de poder adquisitivo, a lo que se le suma esta inflación que es muy difícil y muy pocos sectores de la población pueden mantener sus ingresos a un ritmo de inflación que un mes marcó 25, el otro mes marcó 21, el otro mes esperemos que marque cerca de 17, y hasta que esto logre encontrar un sendero de inflación baja. Así David, porque además impacta muy fuerte en la actividad, ¿no? Hay profunda caída de ventas, de actividad industrial, se sintió muy fuerte el parate, ¿no? Sí, en la actividad tenemos en realidad 2 o 3 efectos. Un efecto que es el que podríamos ver sobre el consumo más masivo, que es el efecto pérdida de poder adquisitivo de la gente, ¿no? O sea, todos tenemos menos plata, la plata nos rinde menos, entonces compramos menos. Entonces ahí tenemos un efecto que es probablemente, para que la gente que nos está mirando en la casa lo vea mejor, el efecto que se siente mucho más rápido en los restaurantes y los bares, en el consumo de ropa o de zapatillas, o ahora en el inicio del año con el consumo, la compra de útiles escolares. Bueno, esa baja, o el turismo, digamos, esa baja es la que responde a ese factor. Después tenemos otro segundo factor que tiene mucho que ver con las expectativas que teníamos antes y que tenemos ahora. Veníamos de varios meses de expectativa de va a haber una gran devaluación, va a haber mucha inflación, me tengo que apurar a comprar porque si no compro ahora mañana va a estar más caro, claro, ¿no? Que eso es lo que afecta por ahí más lo que son bienes durables. Pensemos electrodomésticos, tecnología, autos, etcétera, ¿no? Esa lógica, me apuro a comprar porque sé que después voy a poder comprar menos. Eso generó 2 consecuencias. Una, que muchos hayan adelantado consumos. Todo el que estaba pensando en construir hizo lo posible para comprar la mayor cantidad de materiales de construcción que pudo. Todo el que quería comprar un auto hizo lo que pudo para poder comprarse el auto, ¿no? Entonces, todos esos bienes durables o ese consumo de capital estuvo inflado, si querés, durante gran parte del año pasado con esa lógica. Me tengo que apurar a sacarme los pesos de encima. Y ahora pasa una lógica, no te diré que totalmente distinta, pero que disminuye mucho esa presión y en gran parte está ayudada por el dólar. Uno cuando ve el dólar tan tranquilo piensa, bueno, puedo esperar una semana más. Total, esto no se va a desmadrar. Entonces, tenés ese efecto. Tuviste un consumo inflado antes y una expectativa de que ahora no debería subir. Incluso hay en algunos sectores expectativa, a medida que las importaciones se levante el cepo importador y el cepo cambiario y se regularice todo, algunos precios deberían tender a bajar. Entonces, eso genera también algún efecto ahí. David, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto hablar con vos. Un gusto conversar contigo. David, me